Mi nombre es Fernando García, entrenador y rehabilitador de perros sin el uso de la fuerza, en creando vínculos con tu perro. Y hoy traigo un tema de mucho interés para todos ustedes. Realmente yo quedé muy, ¿cómo puedo decirlo? Muy fascinado con el tema que ahorita Samantha les va a platicar. Entonces, cualquier duda o pregunta que tengan pueden dejarla abajo de este video o pueden mandarme un inbox. Entonces, pasamos a Hola, presentarse. ¿qué tal? Yo soy Cristina Díaz. Gracias, Fernando, por invitarme a platicar hoy con Samantha. Gracias, Samantha. ¿Quieres presentarte, por favor? Mi nombre es Samantha Ramírez, soy psicóloga y fui invitada por ellos muy amablemente. Bueno, pues Samantha tuvo participación en el cuarto foro de estudios animalistas que recientemente aconteció aquí en Colima, organizado por la Unión Protectora de Animales, UPA, y académicas de la Universidad de Colima, Nancy Molina y Aime Tapia. Bueno, y en este cuarto foro, Samantha tuvo ahí una intervención muy interesante sobre un tema que estás investigando. ¿Nos podrías platicar cómo se llama tu tema? Pues mi tema se llama Pautas interaccionales, roles y jerarquías en las familias multiespecie. Muy bien. Este tema, pues resulta que tuvo un origen, digamos, vinculado con creando vínculos con Fernando. ¿Por qué? ¿Por qué razón? Pues digamos que cuando yo entré fue como cosas conjuntas. Cuando yo entré a la maestría, estoy estudiando actualmente una maestría de terapia familiar sistémica relacional. Empecé a cambiar mi perspectiva de cómo ver las cosas. Te enseñan ahí a ver todo como un sistema, valga la redundancia, donde todo está formado por miembros que conviven y todo está hecho de relaciones, todo es interacción. Y pues yo empecé ahí a cambiar mi perspectiva, pero nunca la había visto en lo que era pues mi familia, hasta el punto de que llegó un perrito a mi casa, a mí siempre me han gustado, y él llegó y dije, se queda, y se quedó, pero empezó a desarrollar comportamientos agresivos, y yo tengo aparte de ese otros 2 perritos, y entonces empezó pues para mí a ser muy complicado ver cómo peleaban, porque pues tenía el miedo de que alguno fuera a morir o a lastimarse. Entonces yo recurrí al entrenador Fernando para que por favor me auxiliara. Entonces yo nunca había visto más allá de lo que estaba pasando, no había visto la interacción hasta que en un momento uno de mis perros brincó a un sofá y el otro siempre que este brincaba lo atacaba. Entonces yo nunca había visto que lo que yo hacía era agarrar al perro que brincaba y empezar a ponerme nerviosa y moverme hasta que el entrenador me dijo, es que mira lo que estás haciendo, si tú la agarras el otro se pone más nervioso y luego tú te pones nerviosa y los nervios de él aumentan. Entonces después de ese momento, de ese día, yo empecé a ver que yo también influía en lo que estaba pasando, cómo yo también interactuaba no solo con mi mamá, sino también con mis perros. Nunca lo había visto de esa manera. Entonces, la visión que yo ya traía de la maestría, lo que me comentó el entrenador Fernando, me abrió para extenderla a lo que estaba pasando en mi familia. Y ahí va otra cosa, que para cuando estaban sucediendo estos pues problemas dentro de mi casa, pues yo empecé a notar que para mí era muy estresante porque para mí son mis niños, son mis bebés, son míos, mi familia. Y otros parientes de mi familia me decían, es que ¿por qué no lo das en adopción? ¿Por qué no lo regalas? Y yo decía, pues ¿cómo lo voy a hacer? Porque no entienden que yo lo quiero, para mí es mi niño, otro miembro más de mi familia. ¿Pudiste relacionar el que Fernando haya acudido, que te dio un diagnóstico, que te hizo una propuesta de trabajo para mejorar el comportamiento de tus perros, y a partir de ahí relacionaste lo que estabas estudiando también en tu maestría? Sí.
surge entonces un concepto que lo mencionaste en el foro que me pareció muy interesante de familia multiespecie, y es ahora en lo que tú estás investigando. Sí, era esta parte donde comentaba, donde yo vi la diferencia de cómo mi familia humana, en la otra parte, me decía a mí tan fácil como regálalo, dalo en adopción, y yo no, o sea, porque yo lo vivía y lo vivo como que son parte de mi familia, para mí sí son mi familia. Entonces, con lo que yo ya había visto que me comentó el entrenador y la relación que hice con lo de la maestría, yo dije, pues es que cómo se da entonces que en mi familia yo sí los vea como parte de mí, como mis niños, y en otras familias no pasa. Entonces surgió la oportunidad en la escuela de que me pidieron hacer un tema para tesis, y yo esta vez me aventuré y dije, bueno, me voy a aventar a hacer un tema que probablemente me quieran rechazar por hablar de animales, porque es muy común que si no estás en áreas que los involucren como veterinaria, te quieren decir que no. Entonces yo dije, bueno, a ver qué. Inicialmente mi título había sido Pautas interaccionales, roles y jerarquías en las familias con un miembro que consideran a un miembro animal. Un animal como miembro. Y después, leyendo bibliografía y todo, encontré el término que ya había pues más investigaciones donde más gente se estaba dando cuenta de esto, o sea, no era solo como idea mía o que algo a fuerzas yo quería, descubrí que más gente lo había notado y que ya habían llamado a estas familias multiespecie. ¿Y de dónde son esas investigaciones? ¿De México o de otros países son los que están? Son otros países, ¿Sí? Hay países anglosajones, no recuerdo ahorita así exactamente cuál, y de los que hablan pues español estaría lo que fue, si no me equivoco, era Argentina, y en México había una, pero era enfocada hacia lo que era la salubridad. Sí tomaban la relación se enfocaban ahí a los perros también, nada más, pero la tomaban en el sentido de humano y perro, la relación hasta dónde llegaba la salubridad, o sea, cómo afectaba el hecho de que ya hubiera más perros a la cuestión de salubridad. Y de hecho, dentro de las estadísticas que he estado buscando, por lo menos yo no encontré así un número en México de cuántos perros había, ni familias multiespecie, siendo que en otros países ya estaban tomando ese tipo de términos y ya había investigaciones relacionadas a, no como familia multiespecie, pero sí como de familias o personas donde ya lo ven como miembro. Como miembro. Ajá. O sea que queda mucha tarea para el INEGI, sí, para incorporar. Para volver. Pues qué interesante, la verdad me pareció muy muy relevante este tema, porque como dices, tenemos mucho trabajo por hacer, y realmente la labor que hace Fernando en apoyo a las familias pues es realmente importante. ¿Cómo terminó el caso de tus perrijos? Niños? Mis perrijos. Pues no, sí, o sea, sí fue un cambio grande, porque pues ni mi mamá ni yo teníamos paz. Ya no había paz en esa casa, ni mis perros, porque solo era estar viendo que no se pelearan, o sea, en las noches escuchando a ver si no se peleaban, porque era salir, aunque estuvieras dormido, despertarte y correr a separarlos. No había paz en esa casa, ya no, nadie dormía, nadie comía a gusto, o sea, era todo, de hecho también hay notas, o sea, toda la rutina se nos alteró completamente, ¿no? A las humanas de esa casa, entonces sí influye muchísimo el tener un perrito, o sea, y más si lo ves como tu familia. Entonces, cuando él llega, fueron creo como 3 sesiones, no estoy ya muy segura, sí, fueron como 3 creo. Y pues para empezar me ayudó a ver eso de que yo también influía, y que
cómo cambiar también yo ciertas cosas que hacía para que ellos lo comenzaran a cambiar. Por ejemplo, también cómo evitar que sucediera la pelea, no separar la pelea, que si era pues más desgastante y pues el terror, ¿no? Entonces fue lo mejor, ¿no? Sí. Que me enseñó a prevenir en lugar de separar. Entonces comprendí cómo empezar a evitar esos asuntos y cómo hacer también que, pues, se llama Obi, se relajara un poco más y aprendiera a convivir mejor. Y cuando él poco a poco fue como reduciendo su agresividad, y él también me dio el consejo de esterilizarlo, porque yo estaba no muy de acuerdo, no por el hecho de se les quita lo protector, o sea, no, sino porque me daba como que miedito que se me fuera a morir o algo así. Pero sí, y él me abrió también en eso los ojos, ¿no? De que lo estaba perjudicando más que si yo lo esterilizara, y dije, bueno, pues voy a hacerlo, ¿no? Entonces tanto sus consejos más bien sus técnicas, que me ayudó a aprender, no consejos, y la recomendación de que lo esterilizara, poco a poco fui viendo yo el cambio en él y también en los otros dos, de que me empezaron a obedecer más porque ellos me mandaban, literalmente. Entonces me empezaron a obedecer y él empezó a relajarse muchísimo. Ahorita él todos los días juega, o sea, es otro completamente. Era el que él era antes de ponerse todo así agresivo. Y, o sea, con el que más peleaba es ahora con el que no deja de jugar. Mi mamá y yo pues ya súper tranquilas, no hay ningún problema. Las visitas, porque también era otro tema, o sea, él no soportaba ver a alguien que no fuera de la familia. Ya es más relajado con las visitas, o sea, ahí está relajado, sigue, o sea, que ruidos extraños él sigue así alerta y todo, pero ya con las visitas las ve así como de, ok, me caes bien, pásale. Y mi mamá y yo pues ya dormimos. Él vive mejor porque no le podíamos poner ya ponchos ni nada, y nosotras eran mucho de juguetes, ponchos, todo, y ya no se podía. Y ahorita él pasaba, pues si hacía lluvia o frío, pasaba frío, porque yo nada más le podía poner un suéter y ya no le podía poner más ponchos porque peleaban, no le podía tapar su casa porque los otros pues entraban y él les peleaba. Y ahorita él vive mejor, tiene su poncho, tiene su suéter, tiene todo, juega, está contento. Mi mamá y yo estamos contentas, ya no estamos así de, a ver, ya dónde está, ya lo atacó, cómo está. Los otros dos pues felices, o sea, toda la vida realmente nos mejoró. Sí, incluso en la primera visita que yo hice con ellas, tenías como Una barricada. y dije, oye, ¿qué va a pasar aquí? ¿Va a salir león o qué? Para tener más cuidado. Y también incluso ahorita lo estoy viendo, pues, se ve más relajada también, Sí, porque sí, yo le muchísimo. conocí todo un nudo de nervios, y sí se ve también distinto. Y ahorita pues, yo estoy encantado de escuchar que les cambió la vida a su perro y a ellas también. Es que ahí incluso pasó otra cosa. Yo en ese año yo tenía muchos problemas en general, y eso del perrito fue como la gotita, ¿no? O sea, de que ya ni en mi casa me podía sentir tranquila. Entonces, pues yo tenía lo que depende del enfoque, pero en algunos lo más común lo llamaríamos depresión hasta cierto punto. Sí. Entonces se me acabó de desencadenar con lo que pasó o sea, que ya no tenía ni tranquilidad dentro de mi casa, ¿no? Y esa encrucijada de yo no lo quiero dejar, pero ¿qué va a pasar si se matan aquí entre todos, no? Y ya con la ayuda de él, o sea, sí fue un respiro, no, o sea, y ahí también me di cuenta cómo llega, por ejemplo, a influir tanto en la familia el querer a un perrito o a lo que tengas, un gato, o sea, como tu familia, literalmente pues lo sufren ellos y lo sufres tú. Sí. Y se está ahí retroalimentando, y yo vi cómo él llegó como experto en los animales, él en los perros, por ejemplo, en mi caso, que llegó él con los perros,
y vi cómo él desde trabajar con los perros apoyó a que yo pudiera, aunque sea en esa área, relajarme, y ya las demás cosas después las fui resolviendo, ¿no? Pero pues mínimo ese que me preocupaba también muchísimo era, si tenía 10 cosas, esta era la número 2 que me preocupaba, ¿no? Entonces yo también de ahí él me abrió parte de decir, bueno, si él pudo desde esta área, manejando a ellos, arreglar un poco lo que traía yo, lo apliqué a mi área, o sea, me ayudó muchísimo. Dije, ¿qué tanto podría también un psicólogo apoyarse en estos miembros? Obviamente no en todas las familias se aplica, pero como la mía, que yo sí la considero multiespecie, dije, ¿qué tanto un psicólogo también podría apoyarse en el uso de estos miembros para ayudar a una persona, ¿no? Claro, porque de alguna manera logras identificar precisamente los roles y las jerarquías, que es digamos la materia prima del psicólogo. Sí. Pues qué interesante, ¿verdad? Te felicito. Yo quedé encantada de escucharte en la ponencia y espero que este trabajo te brinde muchísimo. Ojalá así sea. Muchas gracias. Qué bueno, pues muchas gracias, Samantha. Al contrario, Gracias, a ustedes. Cristina. Muchas gracias a todos. La verdad es que esto está fascinante, es un tema que da para mucho y me encanta porque pues, finalmente lo que yo hago es crear ese vínculo que nos hace falta tener con nuestro perro. Creemos que lo tenemos, no digo que sea yo el que tenga toda la verdad, pero al menos una parte y que cambie, como ya lo dijo Samantha, sus vidas de su perro y familiar. Entonces, pues, de una cuenta, gracias a todos. Y pues sigamos creando vínculos, aprendamos perro. Cualquier duda o comentario que quieran hacer, lo pueden hacer debajo de este video o mandarme un inbox. Y nos estamos viendo en la siguiente. Muchas gracias. Adiós.